Bueno, buenos días. Soy Eduardo Armando Zambrano Chong, residente de segundo año de psiquiatría. Voy a presentar en la sesión el artículo que lleva por título The Promise of Biological Markers for Treatment Response in First Episode Psychosis, a Systematic Review. Y me coordina el doctor Raúl Escamilla, quien es el encargado de la clínica de esquizofrenia de este instituto. Durante la presentación vamos a hablar un poco de los antecedentes y dentro de estos, pues lo que es un biomarcador, los biomarcadores en esquizofrenia y cuál es la importancia de su estudio y su búsqueda, cuáles son los antecedentes respecto a los biomarcadores que se han reportado en el artículo. Pues posteriormente pasaremos al artículo y hablaremos de la metodología que se empleó a la par de lo que es una revisión sistemática, los resultados y al final las conclusiones. Empezando con lo que es un biomarcador, vamos a hablar o podemos trazar los antecedentes históricos a la genética, que fue el primer campo biológico que habló de marcadores. Entre la década de los 20 y los 30 del siglo pasado, se refería a un lugar determinado de cualquier cromosoma. Posteriormente esta definición fue avanzando, fue progresando y entre los 50 y los 60 se refería a cualquier variación genética, por simple que fuese. Entonces aquí ya se empezaba a hablar de variaciones y esto nos lleva pues a individualizar en cuanto a la expresión de diferentes enfermedades. Ya en 1983 este autor habló de los biomarcadores en psicopatología y él definía como un biomarcador como cualquier indicador de enfermedad susceptible de ser medido que pudiera o no ser causal. Entonces aquí ya se hablaba de que no solo eran factores que causaran la enfermedad, sino que también podrían ser resultado de la misma. Y este autor los clasificó o hablaba de que pueden ser marcadores tanto de rasgo como de estado, ¿no? Ya definiciones más contemporáneas que integran pues todos estos conceptos son que un biomarcador son alteraciones moleculares bioquímicas o celulares que pueden medirse en medios biológicos como tejidos, células o fluidos, y también cualquier característica biológica medible y que que puede evaluarse como indicador de procesos tanto normales o patológicos. Entonces aquí también se habla de que los marcadores pues no solo son para medir procesos de enfermedad, sino también para pues detectar poblaciones que son pues normales, ¿no? En cuanto a la clasificación y las funciones de los biomarcadores, podemos hablar de que estos los podemos dividir en biomarcadores de riesgo, que es antes de que se presente la enfermedad, y los marcadores de enfermedad. Estos nos hablarían principalmente de poblaciones en riesgo o poblaciones vulnerables. Sin embargo, los de enfermedad son los que ya podemos encontrar una vez que se da el inicio en el curso clínico de las enfermedades, y de estos los podemos dividir o nos permiten detectar, estadificar o clasificar las enfermedades, en nuestro caso los trastornos psiquiátricos, y la cuarta como división es aquellos que nos permiten predecir respuesta a tratamiento, que serían en los que nos estamos enfocando pues por el artículo que vamos a revisar. Y de estos, la respuesta al tratamiento, bueno, puede ser tanto predictores de eficacia como predictores de efectos adversos. ¿Todo esto qué nos va a permitir? Pues bueno, desarrollar pruebas diagnósticas, desarrollar nuevos fármacos e individualizar el tratamiento a través de la reducción de costos, de mejorar la respuesta al tratamiento, mejorar el pronóstico, reducir los efectos adversos, y todo esto con la intencionalidad de mejorar tanto la funcionalidad como la calidad de vida de los pacientes. Pasando ahora a lo que son los biomarcadores en esquizofrenia. Pues desde los inicios hasta la fecha seguimos guiando el diagnóstico, el seguimiento y la respuesta al tratamiento en base a la sintomatología clínica. Sin embargo, sabemos que existe pues esta relación entre lo biológico genético y el ambiente, y por lo tanto estaríamos dejando a un lado todos los componentes biológicos que subyacen a cada paciente en cuanto a las diferentes presentaciones en el caso de esquizofrenia. Ya en 1968 y 1974 se publicaron los resultados de estudios de adopción en pacientes que se llevaron a cabo en Dinamarca, ¿no? En el que pues, se evidenció de manera importante que había un componente genético que subyacía a la esquizofrenia, y entonces esto motivó la búsqueda de mecanismos biológicos, ¿no? O sea, conforme fue avanzando el estudio de estos mecanismos biológicos, bueno, se empezaron a postular varias hipótesis o varias teorías. El parteaguas fue la hipótesis o teoría dopaminérgica. Sin embargo, conforme fue avanzando la investigación a este respecto, se empezó a cuestionar si esto más bien era el resultado común a una vía fisiopatológica más compleja. ¿Por qué?
Pues porque se empezaban a descubrir que no solo intervenía la dopamina, sino otras aminas como el glutamato, la serotonina, ¿no? Y también comenzaron a desarrollarse pues otro tipo de hipótesis en las que se planteaba si la esquizofrenia podía ser una alteración a nivel de neurodesarrollo, si se trataba de algo neurodegenerativo, ¿no? Si se empezaron a postular los factores inmunoinflamatorios como causantes o como influyentes en la fisiopatología de la esquizofrenia, y esto más lo ambiental, pues nos habló de los factores infecciosos, o se empezó a involucrar los factores infecciosos y también los factores, a final de cuentas, metabólicos y hormonales. Toda esta diversidad pues es un indicador de la gran heterogeneidad neurobiológica y la gran complejidad de los síndromes clínicos que actualmente agrupamos en una sola entidad nosológica, que es la esquizofrenia. Uh-huh. Eh, esta es una imagen de un artículo que tiene la propuesta de correlacionar el curso clínico con factores tanto etiopatogénicos como fisiopatológicos, en la que vemos que si solo nos enfocamos en lo que es los signos y los síntomas clínicos, solamente estamos abarcando una pequeña porción de lo que en realidad subyace pues al curso de la esquizofrenia. Y entonces, todas estas factores que se proponen, como por ejemplo, desde alteraciones en procesos del desarrollo, como a nivel de sinaptogénesis, mielinización, eventos de vida estresantes, el uso de sustancias, ¿no? O procesos patológicos una vez que ya inicia la enfermedad, como por ejemplo sensibilización a nivel de las vías dopaminérgicas, el incremento de neurotoxicidad a través de los receptores NMDA de glutamato, el estrés oxidativo, ¿no? Se convierten entonces en un blanco pues muy plausible, muy importante para empezar a buscar biomarcadores que nos hablen pues de esta situación y que nos ayuden a trazar más que nada biomarcadores para abordar de manera más favorable a la esquizofrenia. Ahora, pasando a la importancia de por qué hay que estudiarlos o por qué hay que buscarlos en esquizofrenia. Bueno, sabemos que la esquizofrenia, por sus edades de inicio, genera una gran discapacidad. Incluso en 2008 la OMS publicó que era la quinta causa de años perdidos por discapacidad en hombres y la sexta en mujeres. Y pues de estos pacientes, solamente un tercio tienen un perfil de desenlace relativamente bueno, es decir, con disfunción y síntomas leves. Sin embargo, hasta 2/3 tienen un perfil de disfunción de moderado a grave. Uh-huh. ¿Y cómo podemos influenciar en el pronóstico? ¿O cuáles son los factores que nos ayudan a mejorar el pronóstico en un primer episodio psicótico? Pues es resolver a tiempo los síntomas, continuar con un tratamiento de mantenimiento, obviamente también la parte social y familiar, y pues una vez que inicia el primer episodio, iniciar un tratamiento lo más cercano al comienzo de la enfermedad. Sin embargo, estos dos que resalto, pues siguen siendo difíciles de lograr hasta la fecha, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la resolución de síntomas, pues todavía tenemos una gran proporción de resistencia al tratamiento. Dependiendo de las definiciones, vemos que hasta un 10 a 30% van a tener poca o ninguna respuesta, 30% solo tienen respuestas parciales, ¿no? Y si incluyéramos criterios como el nivel de funcionalidad, la calidad de vida, el deterioro cognitivo, podría hablarse de que la resistencia al tratamiento rebasaría entre los 55 y 65%. En cuanto al tratamiento de mantenimiento, pues un ejemplo es el estudio CATI, cuyo objetivo principal era evaluar el abandono al tratamiento por cualquier causa, y en el que se vio que hasta 74% de los pacientes durante los 18 meses que duró el estudio abandonó su tratamiento inicial. Y vemos que más de la mitad fue ya sea por falta de eficacia, un 32%, o falta de tolerabilidad, un 20%. Entonces, una de las cosas más importantes que concluyó este estudio fue que tanto la eficacia y la tolerabilidad son factores que van a determinar, por un lado, el tratamiento de mantenimiento, y esto indirectamente, pues el pronóstico de los pacientes. Entonces, evaluar marcadores que nos ayuden a predecir la eficacia y los efectos adversos de manera indirecta para la tolerabilidad, pues se convierte o se empezó a convertir en algo bastante importante. Ahora, hablando en cuanto a los antecedentes de biomarcadores que se reportan en el artículo, podemos empezar con las aminas periféricas y sus metabolitos.
de nuevo, pues al encontrarse o al plantearse las hipótesis en el que había alteraciones a nivel de las vías dopaminérgicas, ¿no? Eh, pues todo lo que estuviera involucrado en el metabolismo, específicamente de la dopamina, se convertía o se convierte en un blanco principal de estudio para biomarcadores, ¿no? Aquí pues es toda una vía demasiado compleja, únicamente resalto de aquellos de los que habla el artículo, que es el ácido homovalínico y el metoxidroxifenilglicol, además de las enzimas que se encargan de todo este metabolismo, como la catecol o metiltransferasa. Igual, una vez que se ve que hay una correlación de las vías dopaminérgicas con las vías serotoninérgicas, pues se empieza a plantear que también toda la vía metabólica de la serotonina se convierte en un blanco pues de estudio para biomarcadores bastante importante. Igual es toda una vía demasiado compleja, sin embargo aquí también solo resalto aquellos de los que habla el artículo en cuestión, que es la fenfluramina y los niveles propiamente de serotonina. En cuanto a los genes, pues hay que hablar un poco antes de lo que es la farmacogenética, que la podríamos definir como el estudio de la respuesta farmacológica del individuo según el genotipo. Sin embargo, para hacerlo de una manera pues más entendible, la farmacogenética sería el estudio del papel que tiene la herencia en el hecho de que haya variaciones individuales en la respuesta pues al tratamiento farmacológico. Y cuando hablamos de respuesta nos referimos tanto a eficacia como efectos secundarios y de estos los efectos adversos. La farmacogenética actualmente pues, se ha encargado de estudiar lo que son las variaciones heredadas en secuencias de DNA en todos los factores que influyen tanto en la farmacocinética como en la farmacodinámica de los diferentes antipsicóticos que tenemos actualmente como herramientas para tratar la esquizofrenia. De los más estudiados son los polimorfismos de un único nucleótido o single nucleotide polymorphism, o SNPs, que es como el anglicismo, en el que en un solo gen puede haber una variación en un único nucleótido, ¿no? Y esta diferente variación nos puede dar una expresión fenotípica distinta, pues en este caso dígase respuesta al tratamiento, ya sea eficacia o efectos secundarios. Y cuáles son los polimorfismos que se empiezan a estudiar o que son pues bastante importantes, aquellos que están involucrados en los mecanismos de acción de los antipsicóticos. Pues cuando se descubrieron los de primera generación se empezó a hablar del receptor o del bloqueo del receptor D2 y esto, todo lo que estuviera asociado a las vías genéticas de expresión del receptor D2 pues se convierte en biomarcadores importantes. Sin embargo, una vez que se va desarrollando la investigación en cuanto a los fármacos y se ve que no solamente hay influencia a nivel de receptores en dopamina, sino toda una gama de mecanismos de acción a través de receptores de serotonina, receptores de dopamina y otros, todas las vías genéticas, todos los genes que están involucrados en la expresión de estas vías serotoninérgicas y dopaminérgicas, se convierten en un blanco importante para buscar marcadores o biomarcadores en este caso. En cuanto a la farmacocinética, bueno, sabemos que del citocromo P450, las subenzimas pues, CYP2D6 y CYP1A2 son las que principalmente se encargan del metabolismo de los antipsicóticos, de la mayoría de los antipsicóticos. Por lo tanto, todo lo que todos los factores genéticos que están involucrados en las diferentes expresiones de estas enzimas se convierten también en marcadores potenciales. Incluso ya se habló, bueno, hace 2 sesiones de esta expresión que hay respecto a los metabolizadores lentos, ultrarrápidos, rápidos e intermedios. En cuanto a los factores inmunológicos e inflamatorios, ya desde los años 70 en The Lancet se habían publicado estudios en los que se trataba de correlacionar a la esquizofrenia con factores pues de inflamación o factores inmunológicos y con factores ambientales. Este es un artículo pues reciente, es una revisión que habla sobre los factores inflamatorios que se han asociado a la esquizofrenia. Este es un esquema, es una imagen de este artículo en el que se esquematiza la barrera hematoencefálica y en el que se hace la propuesta de que tanto factores periféricos inflamatorios como factores propiamente dentro del sistema nervioso central, igual inmunológico inflamatorios, están involucrados de manera importante en la fisiopatología de la esquizofrenia.
En cuanto a lo infeccioso, bueno, ha habido metaanálisis de estudios epidemiológicos. Este es un reporte de estos metaanálisis en las que se ha encontrado que factores ambientales incrementan el odds ratio eh, para, sí, para presentar posteriormente esquizofrenia. De estos, el que nos compete por el artículo que vamos a revisar son los anticuerpos antitoxoplasma gondii, que vemos que se han asociado de manera importante al desarrollo de esquizofrenia. En cuanto al hormonal, ya desde que hay un perfil de expresión distinta entre hombres y mujeres y que, por ejemplo, etapas de la vida en mujeres en los que hay cambios importantes a nivel hormonal, pues se plantea que todos estos factores pueden ser o influyen de manera importante en la expresión, en la fisiopatología, en la etiopatogénesis de la esquizofrenia. De los que más se han estudiado y de los que se habla en el artículo son, por un lado, el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, y de este se hace pues, la diferenciación que durante la esquizofrenia se ha visto que hay una secreción incrementada de cortisol que a nivel crónico pues, se convierte en un neurotóxico a nivel hipocampal. Sin embargo, a la par del cortisol se secreta dehidroepiandrostenediona, y este serviría como un factor protector para esta neurotoxicidad del cortisol. Igual en cuanto a los corticosteroides, este es un estudio que propone que el mecanismo es a través de una regresión sináptica mediado por glucocorticoides y por la hormona liberadora de corticotropina. Esta es una imagen de este artículo, no es, bueno, donde se plantea toda la vía, no es el objetivo pues hablar de esto, pero sí enfocarnos en que la propuesta es que a través de los receptores de hormona liberadora de corticotropina y su interacción con otros receptores como los NMDA de glutamato, se desencadena toda una vía secundaria pues de segundos mensajeros e incluso a nivel pues, genético, que van a inducir o van a promover esta regresión sináptica, que sería la que explicaría la neurotoxicidad a nivel, o bueno, dada por el cortisol. Otra hormona que se ha pues planteado que es importante en todo esto es la oxitocina. Este es un artículo en el que igual se hace una propuesta de cómo participaría la oxitocina, en la que pues ellos plantean o los autores plantean que las diferentes dimensiones clínicas de la esquizofrenia están influenciadas por diferentes vías a nivel cerebral, pero que la oxitocina va a influenciar a su vez en cada una de estas vías, y por lo tanto la oxitocina podría ser un determinante o un marcador importante para estudiar pues tanto la etiología de la esquizofrenia como respuesta a tratamiento. Pasando al artículo, es un artículo que se publicó en mayo de 2015 en la revista Schizophrenia Bulletin, que tiene un factor de impacto en los últimos 2 años de 8.4 y en los últimos 5 años de 8.68. Y bueno, a la par, como les decía al principio, vamos a hablar de lo que es la metodología para realizar una revisión sistemática y la metodología que se utilizó en el artículo propiamente. Solamente para contextualizar para contextualizar voy a hablar de lo que es o los tipos de investigaciones. Se habla de que hay investigaciones de tipo primario e investigaciones de tipo secundario. En las investigaciones de tipo primario, el objeto de estudio son las poblaciones o los pacientes en este caso, y de ahí surgen los artículos originales. Sin embargo, en la investigación secundaria, valga la redundancia, el objeto de estudio son otros estudios, es decir, estos de acá, y de ahí es de donde surgen las revisiones sistemáticas, que es pues, el tipo de estudio que vamos a analizar el día de hoy. Se habla de 4 pasos básicos para realizar una revisión sistemática. El primero es definir una pregunta apropiada que incluya todos estos factores. Y en el caso del artículo que estamos revisando, el objetivo principal pues, fue hacer una revisión selectiva de la literatura para destacar biomarcadores que fueran potencialmente prometedores. Los tipos de estudio que buscaron fueron ensayos clínicos. Las intervenciones y los desenlaces que se plantearon fue la medición de biomarcadores que predijeran o monitorizaran respuesta al tratamiento y efectos adversos, y las poblaciones y subpoblaciones que utilizó el estudio, bueno, fue en pacientes con un primer episodio psicótico. El segundo paso es la búsqueda de la información, en el que se trata de encontrar toda la evidencia disponible, tanto la publicada y no publicada. Esto incluye, bueno, la literatura gris y
se habla de que también se tiene que hacer búsqueda pues en múltiples bases de datos, porque incluso si solo se buscara en Medline, se dice que menos del 50% de los ensayos que se realizan a nivel internacional están registrados. Y también se trata de buscar artículos en varios idiomas, que fue algo que los autores de la revisión sistemática que estamos estudiando pues realizaron, todo esto con el fin de evitar el sesgo de publicación. Y los autores, bueno, son estas bases de datos que utilizaron, que ya leímos en el resumen. También en la búsqueda de la información se habla que hay dos estrategias de búsqueda, una es la primaria y otra es la secundaria, y pues a la hora de la búsqueda en las bases de datos, en la primaria se utiliza el operador OR, pues para definir específicamente la entidad o la enfermedad que estamos buscando, que estamos revisando, y en la estrategia secundaria se utiliza el operador AND, que es para reducir, una vez ya definida la entidad, pues los estudios que queremos, pues en particular. En el caso del estudio se utilizó como estrategia primaria lo que era primer episodio psicótico o primer episodio en esquizofrenia o psicosis de muy alto riesgo. Y como estrategia secundaria se utilizó lo que era la respuesta al tratamiento, los efectos secundarios o adversos, de estos cada efecto secundario en particular y también cada biomarcador del que se va a hablar en particular. El tercer paso para una revisión sistemática es evaluar los estudios y ver cuáles son elegibles de acuerdo a los criterios de inclusión que propone pues la revisión sistemática. Los artículos que pasan como este criterio, ya se hace una búsqueda en texto completo y lo que se hace es evaluar la metodología, concentrar todos los resultados en lo que se llama formulario de recolección de datos, que es de donde surgen posteriormente los análisis estadísticos o narrativos, y se habla de que por lo menos 2 revisores independientes tienen que hacer esta búsqueda. En el artículo, en la revisión sistemática que estamos viendo, bueno, se eligieron solo estudios que hablaran de primer episodio psicótico y que valoran respuesta a tratamiento con escalas validadas. Y el último paso sería la combinación de los resultados, esto es pues hacer un balance final de toda la revisión y de todos los artículos que al final pues pasaron los criterios de selección, y esto se conoce como síntesis de la evidencia en las revisiones sistemáticas. Va a depender de qué tipos de estudios se analizaron, el tipo de síntesis de evidencia que se va a hacer. Entonces, si se hace sobre estudios cualitativos, la síntesis se llama metasíntesis. Si se hace sobre estudios cuantitativos, va a depender de la homogeneidad de las poblaciones, más bien la homogeneidad de los estudios, el tipo de análisis que se va a hacer. Solamente si los estudios son homogéneos se aplica un metaanálisis, ¿no? Sino si los estudios que se encontraron son muestras muy heterogéneas, se aplica lo que se conoce como una síntesis narrativa o síntesis cualitativa. Entonces, pues no todo es metaanálisis, ¿no? Y en este caso, esta revisión sistemática es la síntesis cualitativa la forma en la que hace la síntesis de la evidencia. Pasando a los resultados del estudio, los autores lo dividen en 2 síntesis. Una es todos los estudios que encontraron biomarcadores que se asociaran a eficacia o efectos adversos, y de estos los dividen en las aminas periféricas y los genes. Y la segunda síntesis es otros marcadores que tuvieran o no asociación, pero que se encontrara que fueran potencialmente útiles. Y de estos los dividen en los inmunoinflamatorios, los que tienen que ver con estrés oxidativo, y los hormonales y metabólicos. Pasando a los que sí reportaron asociación entre eficacia o efectos adversos, vamos a hablar de las aminas periféricas. Y en cuanto a la dopamina, se encontró que 2 metabolitos de la dopamina predecían respuesta favorable antes y durante la primera semana de tratamiento en 2 estudios, y en un estudio una respuesta favorable al tratamiento no especifican la temporalidad, y en uno es los niveles plasmáticos incrementados de ácido homovalínico, y en otro es los niveles incrementados de metoxihidroxifenilglicol. En estos estudios se utilizaron antipsicóticos de segunda generación y en este otro antipsicóticos de primera generación. Otro metabolito también de la vía dopaminérgica que se encontró fue el ácido hidroxiquinunerina quinolonico, en el que los niveles basales incrementados predecían una mejoría clínica, y fue un estudio y utilizó antipsicóticos de primera generación. En cuanto a los metabolitos de la serotonina, se encontró que la medida indirecta a través del
de la difenfluramina y específicamente los niveles incrementados de este metabolito iban a ser predictores de una pobre respuesta en un estudio que utilizó varios antipsicóticos. Sin embargo, los niveles disminuidos de serotonina tanto en plasma como en plaquetas, un estudio pues, que evaluó antipsicóticos de segunda generación, pues no encontró una asociación significativa. En cuanto a los efectos adversos, se encontró que el incremento, o bueno, que había un estudio que reportaba que el incremento de unión al receptor 2A de serotonina iba a ser un predictor de incremento de peso en pacientes vírgenes a tratamiento con un primer episodio psicótico, y este estudio utilizó pues diversos antipsicóticos. Pasando a los resultados sobre farmacogenética, el estudio encontró, la revisión sistemática encontró que había menos de 20 estudios que estaban dirigidos a la asociación de genes candidatos con respuesta a tratamiento en un primer episodio psicótico. Hablando de los hallazgos positivos específicamente, podemos hablar que polimorfismos a nivel del receptor DRD2, se encontró que había 2 estudios en los que se predecía, bueno, este polimorfismo o esta variante en este polimorfismo iba a predecir una respuesta más rápida a tratamiento con olanzapina y risperidona, mientras que esta variante de este polimorfismo iba a predecir una respuesta más lenta. El segundo estudio utilizó solamente risperidona y encontró que esta variante del polimorfismo TAC1A iba a predecir una respuesta favorable. Hablando del receptor DRD3 y bueno, la genética implicada, esta variante polimórfica esta variante de este polimorfismo, en un estudio se encontró que los pacientes que la tenían presentaban una mejoría en las subescalas positiva y general de la escala PANSS con el uso pues, de múltiples antipsicóticos en un estudio. En cuanto al receptor 1A de serotonina, se encontró que igual esta variante polimórfica se asociaba a una buena respuesta al tratamiento con múltiples antipsicóticos, y esto se resultó a través de disminución en los puntajes positivos y generales de la escala PANSS. En cuanto al receptor de serotonina 2C, un estudio encontró que esta variante polimórfica se asociaba a disminución en los puntajes de las subescalas negativa y general de la PANSS, y es un estudio que utilizó también múltiples antipsicóticos. En cuanto a la región polimórfica ligada al transportador de serotonina, en el artículo no especifican cuál, pero sí hablan de que variantes polimórficas predicen una respuesta favorable para síntomas positivos utilizando haloperidol, olanzapina y risperidona. Para variantes genéticas de la enzima CYP2D6 del citocromo P450, igual no especifican qué variante como tal, pero hablan de que una mutación inactiva de este gen predecía una pobre respuesta al tratamiento con risperidona. En cuanto a efectos adversos, respecto al receptor 2C de la serotonina, se encontró que la variante con tiamina de este polimorfismo se asociaba a un menor riesgo de incrementar de peso en los pacientes, y este es un hallazgo que se encontró en 3 estudios que vemos que utilizaron cada uno utilizó diferentes antipsicóticos, y este fue como el hallazgo más replicado en la revisión sistemática. Y la variante con deleción de este polimorfismo, esta variante predijo un mayor riesgo de incremento de peso hablando del receptor DRD2 cuando se utilizaba risperidona y olanzapina en un estudio. Ahora pasando a los otros biomarcadores que se asociaban o no, pero que fueran potenciales, vamos a hablar de los inmunoinflamatorios. De esto se encontró que niveles de alfa-1 antitripsina, factor quimoatrayente de linfocitos B e interleucina 15 en mujeres tenía una correlación positiva con los síntomas, es decir, a mayores niveles de estos factores había mayor gravedad de síntomas tanto positivos como negativos. 4 estudios encontraron que niveles bajos de interleucina 6 y niveles elevados de interleucina 10 y una normalización de linfocitos TH17 iba a predecir una respuesta favorable a tratamiento antipsicótico. Aquí tampoco, pues en el artículo especifican
cuál fue el tratamiento antipsicótico que se utilizó. Variantes también polimórficas en el complejo mayor de histocompatibilidad se asoció a una respuesta positiva al operidol. Y bueno, en cuanto a lo inmunológico, inflamatorio y ambiental, los niveles de anticuerpos antitoxoplasma gondii se encontró que estaban relacionados o correlacionados con la gravedad de los síntomas y con el desenlace que iba a tener el primer episodio psicótico en este caso. Hablando de los marcadores de estrés oxidativo que se reportan en el artículo, pues los autores proponen que alteraciones en estas vías antioxidantes están presentes en un primer episodio psicótico. Entonces, pues se encontró que un polimorfismo del gen activador de la D-aminoácido de óxido dismutasa iba a predecir una transición a un primer episodio psicótico en población de adolescentes de alto riesgo, y que pacientes con primer episodio psicótico iban a tener niveles disminuidos de fosfolipasa 2, ceramidas y estos ácidos que, bueno, están aquí. Pasando a los biomarcadores hormonales y a los metabolitos, se encontró que en cuanto a la dehidroepiandrostenediona, se encontraban alteraciones en los niveles de esta hormona en un primer episodio psicótico, y que la relación cortisol-dehidroepiandrostenediona se asociaba a una respuesta alterada ante estrés percibido en un primer episodio psicótico. Es decir, esta relación podía predecir qué tan agresivo no podría ser un paciente debido a la percepción de estrés. Y en cuanto al eje hipotálamo-hipófisis adrenal, se encontró que una hiperactividad basal de este eje se iba a correlacionar con mayor gravedad de síntomas. También se encontraron estudios que reportaron que alteraciones en este eje más niveles incrementados de cortisol iban a ser predictores de riesgo de transición en población de alto riesgo, pues a un primer episodio psicótico. Se habla de que también puede ser un marcador predictivo de respuesta a tratamiento, todo lo que tiene que ver con el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, y que el uso de antipsicóticos mejoró cifras de cortisol en pacientes con un primer episodio psicótico. En cuanto a la arginina vasopresina o hormona antidiurética, se encontró que a mayores niveles de esta hormona, pues también se correlacionaba con mayores síntomas positivos y con menor capacidad de aprendizaje verbal en pacientes con un primer episodio psicótico. Y el mismo autor de este estudio encontró en otro estudio, ¿no?, que familiares de pacientes con un primer episodio psicótico tenían niveles disminuidos de arginina vasopresina, y esto podría hablarnos de que es un biomarcador de vulnerabilidad. En cuanto a las comparaciones de pacientes con primer episodio psicótico versus controles en cuanto a biomarcadores metabólicos, se encontró que estos pacientes, bueno, los primeros tienen mayor resistencia a insulina y mayores niveles de péptido C, así como menores niveles de HDL, de colesterol total y apolipoproteína A1. Igual, mediciones de líquido cerebroespinal en estos pacientes versus controles, se encontró que había mayores niveles de glucosa y menores niveles de acetato y lactato. En cuanto al receptor de la vitamina D, un polimorfismo FOC1 encontró que este polimorfismo marcaba susceptibilidad a resistencia a insulina en el tratamiento con risperidona. En cuanto a los hallazgos que no tuvieron significancia en la revisión sistemática o estudios que no encontraron significancia, fueron para la oxitocina, la catecolo-metiltransferasa y subtipos de receptores de dopamina 1, 4 y 5 y de serotonina 2A, 6 y 7. Pasando a las conclusiones, bueno, sobre el artículo encontramos pues algunas debilidades, ¿no? Que la descripción de la metodología es deficiente, que no establece como tal cuál es la definición de un marcador potencial, específicamente hablando de lo que para ellos es potencial. La información que se analizó es amplia, y cuando hablan de variantes genéticas, pues en el artículo son poco claras. Pero sí podemos obtener algunas ventajas del artículo, que precisamente para eso son las investigaciones secundarias, en la que podemos ver que hay una gran heterogeneidad de los estudios que estudian biomarcadores para respuesta a tratamiento, tanto en eficacia como en efectos secundarios, y esto se puede ver a que los estudios tienen poblaciones distintas. Estamos hablando de un gran constructo clínico, ¿no?, que hay distintos antipsicóticos que se utilizan en cada estudio, y bueno, que se manejan distintos desenlaces y cada uno de estos se evalúa igual de manera distinta. Por otro lado, se propone que los síntomas cognitivos no se someten a pruebas neuropsicológicas, es decir, en los estudios solo se miden a través de la escala PANSS, y esto nos limita a encontrar biomarcadores que nos ayuden pues a predecir respuesta en cuanto a estos otros síntomas que por lo general en los estudios se dejan muy de lado.
y en los estudios no se toma en cuenta la gravedad de base. Sobre las conclusiones generales, podemos pues hablar de que, aunque se escuche como pues feo, ¿no? El tratamiento básicamente sigue siendo en base a ensayo y error, o sea, no tenemos como marcadores específicos aún. Se debe de orientar la investigación a individualizar los tratamientos, ¿no? Que es como el objetivo. Eh, que no hay biomarcadores para subtipos específicos y por lo tanto, si no tenemos biomarcadores para subtipos específicos, tampoco podemos desarrollar biomarcadores que nos hablen de respuesta a tratamiento en cada pues, tipo de expresión de la esquizofrenia y bueno, que se tienen que estandarizar las poblaciones de estudios. Y de toda la revisión que se realizó, bueno, que se hizo para este artículo, pues más o menos podríamos decir que aquellos marcadores biológicos que son o que tienen más potencial de predecir la respuesta al tratamiento son los farmacogenéticos y de estos los que están asociados al gen DRD2 y al sistema citocromo P450, los hormonales específicamente los que hablan de respuesta al estrés y los que tienen que ver con el cortisol, los metabolitos de dopamina y pues también digamos en cuanto a los antecedentes se puede hablar de que los estudios de imagen podrían integrar, ¿no? Todos los otros biomarcadores, pero pues este es un concepto también distinto, ¿no? Eh, Básicamente con eso terminaría la presentación.